Y le voy a... Nada funciona. Hola, hola mis queridos amigos, hoy les traigo una receta súper deliciosa y saludable con una sola manzana que queda estupenda. Así que quédense conmigo para que vean la receta completa, suscríbanse al canal si no lo has hecho, denle like y comencemos. Lo primero que vamos a hacer es colocar 2 huevos en un bol completos. Ahora le vamos a agregar el aceite de coco. Vamos a empezar a batir y le agregaremos también la leche. Y ahora batimos. Para darle un poco más de sabor le vamos a agregar un poquito de ralladura de limón, pueden utilizar naranja también. Si les pasa lo mismo que a mí, boten su rayo y cómprense otro porque esto no raya. Hasta que al fin salió la ralladura de limón. Y le voy a... Nada funciona. Le vamos a agregar unas gotitas, literalmente unas 5 gotitas de limón. Y ahora le vamos a agregar los ingredientes secos. Vamos a comenzar por agregarle media cucharadita de bicarbonato de soda y media cucharadita de polvo para hornear. Ahora le vamos a agregar la harina de avena. Tengo exactamente 100 gramos de harina de avena, 50 gramos de harina de almendras, 60 gramos de stevia pulverizada, muy importante. Y empezamos a mezclar. Si quieres saber cómo preparar harina de avena y harina de almendras, haz clic en este link. Y esta es la textura que nos tiene que quedar. Ahora dejamos esto a un lado y cortamos nuestra manzana. Una vez cortadas, ahora vamos a pasar al siguiente paso. Bueno, ahora en una ollita o en un sartén relativamente pequeño, vamos a agregar un poquito de aceite de coco, el aceite de su preferencia, incluso mantequilla, simplemente para que no se pegue. Ahora le vamos a agregar las manzanas que están ya previamente cortadas. Se las vamos a agregar hasta cubrir toda la parte de abajo del sartén. La mezcla que previamente hicimos, recuerden la textura, que no tiene que estar tan aguada, tampoco tan espesa. Ahora se la vertemos en el sartén. La tapamos y la cocinamos por aproximadamente entre 12 a 15 minutos a fuego lento. Bueno, ahora vamos a chequear si está lista. Efectivamente está. Me gusta que quede un pelín así medio mojadita porque se termina de cocinar una vez afuera. Nos vamos a dar cuenta también que está lista porque en la parte de arriba está completamente seca. Bueno, con la ayuda de un cuchillito vamos a simplemente despegarla por los lados y procedemos a voltearla. Vamos a ponerla de esta manera. Volteamos. ¡Tarán! Bueno, mis queridos amigos, así ha quedado esta delicia. Mírenlo. O sea, súper rápido, sencillo, con una manzana y queda estupendo. Es la parte que más me gusta, la parte de probarla. A ver qué tal queda esto. Si desean que tenga más sabor a manzana, le pueden agregar pedacitos troceados a la mezcla. Miren cómo queda esta delicia. Vamos a probarla. Súper saludable, delicioso, súper esponjosita. Mis amores, gracias por haberme acompañado una vez más con mis recetas. Este postre les va a encantar. Primero porque es súper saludable, segundo porque se hace súper rápido. Necesitamos literalmente 20 minutos y con una manzana, porque lo demás lo tenemos en la casa, pueden tener un postre súper rápido y súper delicioso. Así que les mando un beso grande y hasta la próxima.